Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde falamos sobre as principais notícias da última semana, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, pues la primera de ellas es que el canal Cocina, ¿vale? Que es un canal privado que está en el pack de Movistar aquí en España. Y pues ha estrenado una serie de 13 episodios sobre gastronomía rayana, ¿eh? Y le da un toque bastante interesante para lo que nosotros defendemos por aquí. En segundo lugar, Plasencia se llenó de claveles en la presentación de Lusitania en el Horizonte, el libro que hemos editado, y explicaré un poco cómo fue este segundo evento. Y por último, España y Portugal inician la celebración conjunta de la huella cultural de la Revolución de los Claveles. Agora estou-me a lembrar de um prato da gastronomia raiana de Barrancos, mas não me atrevo aqui a dizer, é um doce. Não sei se entra ou não neste programa de cozinha, mas explica-nos mais sobre o que canal de cozinha é este, que os portugueses não conhecem, e o que é que podemos esperar do programa. Bueno, es probable que en Portugal no esté, no sé qué tipo de canales de cocina hay en los packs privados de Portugal, pero bueno, en España hay un canal Cocina que está en Movistar y en otras redes de estas privadas. Y bueno, está producido por AMC Networks International y ha sacado esta producción original que se llama La Raya entre España y Portugal. Y bueno, está basado pues eso, en divulgar el patrimonio gastronómico ibérico y rayano. Ellos dicen, ¿no? En la publicidad que han divulgado por redes sociales y por el propio spot de televisión, que la línea que separa España y Portugal es tan fina que se puede comer, ¿no? Hacen esa metáfora muy interesante, ¿no? Y bueno, va un reportero con una cámara y va hablando y es como si tú estuvieras viendo los ojos de lo que está viendo el reportero, pues está, evidentemente el reportero después eso está locutado, está montado, pero es como ver como algo en primera persona y parece como que es muy ágil, ¿no? Y estás viendo imágenes pues muy suculentas, ¿no? Tanto del tema de la comida como del tema patrimonial, como el tema de visiones también a vista de pájaro, ¿no? O de dron, de justo esa parte de la frontera y entonces va yendo de un lado al otro, ¿no? Va a haber 13 episodios. Parece ser que creo que no va a ir ni siquiera por orden. Vamos a ver, ¿eh? Yo no sé si va del norte a sur porque han dicho que también va a estar enseguida en Extremadura. Vamos a ver exactamente cómo es la ruta. Entiendo que hay un programa cada semana, entonces bueno, y estaremos muy atentos a todo esto. Ellos dicen, afirman que pues eso, van a estar en los mejores rincones a lo largo de 13 capítulos de gastronómicos. El primero ha sido en Camiña Guarda, al principio de todo, ¿no? Arriba, ¿no? Arriba en esa raya horizontal a la izquierda. Y bueno, en esa desembocadura del Miño en el Atlántico, ¿no? Pues allí, pues langosta roja, el bacalao, los percebes, pues tuvieron bastante protagonismo, todo ese festival, ¿no? De las mariscadas y también hubo un postre bastante interesante que es el de la rosca de yema, también Hum. bastante rico, con buena apariencia. Y nada, dicen eso, que van a estar en Elvas y en Badajoz, también en sitios, pues eso, como el Marisco del Cristo de Elvas, también los populares Callos de la Abuela Justa o la historia del contrabando del café. En Cáceres también, que se puede encargar truchas, pues para llevarlas al restaurante y que te las hagan. Pues eso, en una granja. También hemos visto mercados en el primer capítulo, ¿no? Y vemos los productos frescos. También va a haber en otros capítulos por los crepes de harina de castaña, la boda regia, el menú de una celebración que aquí incluso hemos dado en un momento dado, la parrilla de porco preto del Algarve. Y bueno, pues estas son algunas de las historias que saldrán en las próximas semanas. Y bueno,
realmente que el concepto que han conseguido, este canal de cocina, pues realmente es bastante interesante y ahonda en esto que hemos hablado de iberismo rayano gastronómico, por darle una dimensión así antropológica a esa hermandad y según ellos el documental tiene esta finalidad de encontrar las diferencias y lo que nos une, las dos cosas, porque las dos cosas son muy importantes, pero que lo que nos une es muy potente del punto de vista del resultado final de los documentales. Entonces, pues lo veremos en este canal y me parece bastante original. Sim, claro. Agora, continuando na zona da fronteira, mais especialmente pela ciência na apresentação que aconteceu aí, um dia bastante especial, onde havia muitos escravos, certo? Pues sí, el 25 de abril estuvimos en Plasencia, que es una ciudad histórica de Extremadura que tiene una importancia muy grande y que la tuvo más y que conserva un patrimonio muy grande. Estuvimos en la sede de la UNED y de la Escuela de Idiomas, que incluso yo vi claveles, nosotros llevamos claveles, pero vi que había también claveles que habían llevado otros también, imagino que por algún curso de portugués. Se nota cuando uno va acercándose a la frontera, que Plasencia todavía le queda algunas decenas de kilómetros para llegar, pero ya cuando te vas acercando al oeste de España y tal, ya uno va sintiendo, ¿no? Esa presencia de precisamente ese concepto de Lusitania que recordemos que va más allá de la frontera oficial de Portugal, ¿no? Entonces ya se va uno cogiendo un poco de cercanía con ese mundo cultural que viene de muchos siglos atrás. Y bueno, y evidentemente en la coincidencia de la fecha, que evidentemente no es casual, porque bueno, se hizo coincidir porque es un día especial, pues bueno, nos permitió también introducir el debate de la importancia que tuvo ese 25 de abril, también del punto de vista español, y también, bueno, yo dije algunas palabras un poco para introducir otros ángulos que todavía no se habían dado. Generalmente en España se tiene una visión pues muy de poética y literaria y de la aventura, que evidentemente es la más admirable, ¿no? Pero bueno, yo también quise poner unos contextos, sobre todo el contexto colonial, de cómo se llegó hasta la erupción de los Cármenes. Y bueno, dicho esto, allí el protagonismo, quien lo tuvo fue Juan Rebollo Bote, que es el autor del libro. Además, estábamos jugando un poco en casa porque estábamos pues eso, estaban convocados allí la Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio, que debo decir que es un grupo de gente pues con bastante compromiso. También coincidía con un contexto de feria del libro, entonces es tanto la militancia de estos arqueólogos como el contexto del libro. Vi que realmente pues había un compromiso fuerte con las compras de los libros. Yo creo que vendimos más de 17 libros, hubo más de 44 personas allí presentes y la verdad que batimos todos los récords y estuvimos bastante contentos. Y bueno, pues en la página web, en la crónica del evento que ha firmado Juan Rebollo, pues podéis leer un poco cómo fue el contexto, lo que es el recinto, ¿no? El casco antiguo, ¿no? De Plasencia. Yo os invito a que lo conozcáis. Y bueno, el primero a intervenir fue Domingo Martín como representante de esta asociación y bueno, y habló un poco de las actividades de la asociación, la filosofía de la misma y bueno, y el propio Juan Rebollo, pues bueno, nos dio otra lección, ¿no? De historia sobre este concepto de Lusitania, cómo ha ido variando al cabo del tiempo. Él ajustó su intervención también al contexto de Plasencia, ¿no? Y de su incompleta conexión con Portugal, donde incluso, pues eso, hubo diferentes circunstancias también
interesantes que convergían, ¿no? Ese espacio histórico con Portugal, como por ejemplo en Plasencia tuvo lugar en 1475 el matrimonio entre Juana de Castilla, la Beltraneja con Alfonso V de Portugal. Incluso también siempre ha habido presencia de portugueses allí viviendo a lo largo del tiempo y en temas en momentos históricos bastante señalados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí queda esa presentación, esa fraternidad, esa idea de Iberia, tierra de fraternidad, que ahora, pues bueno, tenemos esa Lusitania, tierra de fraternidad, esa Lusitania en el horizonte, que os animo a que lo compréis, ya sabéis. Lo podéis comprar entrando en el trapecio, encontraréis el enlace de compra o también en Google, si ponéis Lusitania en el horizonte, os saldrá la librería donde podéis comprarlo de forma online. Y seguiremos con las presentaciones, ¿eh? Continuando agora com a Revolução dos Escravos, o que é que podemos esperar a nível cultural da programação de festas, vamos assim dizer, que Portugal e Espanha têm em conjunto? Bueno, pues oficialmente se ha iniciado. Ya sabéis que está, pues bueno, tiene una parte que es el impacto de la Revolución de los Claveles en España, pero también la convergencia de esos 50 años, primero Portugal, después de España, de la llegada de la democracia, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo, pues mira, va a haber cosas a nivel artístico, por ejemplo, en la Filmoteca Española, habrá un ciclo de cine de la constelación de los claveles imaginarios revolucionarios en Portugal, en el cine Doré, que se está desarrollando ahora hasta el 25 de mayo. Em, También eso en el ámbito audiovisual, España va a ser país invitado en el cine documental Doc Lisboa, que tendrá lugar del 17 al 23 de octubre. Va a haber una exposición conjunta, España y Portugal, 50 años de democracia, que se inaugurará en el Archivo Nacional Torre de Otombo de Lisboa el 26 de septiembre. En 2025 habrá, se llevará esta exposición al Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca. Em, se divulgará mucho, ¿vale? El tema de las exposiciones en cuanto a memoria histórica, en cuanto a la crisis final de las dictaduras, el proceso de revolución y transición, la liberación, movimientos sociales, descolonización, retorno de África, la violencia política, las primeras elecciones libres, la promulgación de las constituciones, el resurgimiento de la cultura popular. Pues bueno, todas estas ideas se irán incorporando a un programa cultural de los dos ministerios, pues eso, en los próximos meses y años. Y bueno, y hay una serie de entidades y organismos que se irán sumando también progresivamente. Y bueno, y todo esto es fruto de una idea que viene de la cumbre hispano-portuguesa de Lanzarote, que incluso desde nuestro lado también la pusimos en circulación, hay que decirlo, ¿vale? Font, también Jaume Resac, planteamos que esto también era muy interesante y bueno, y el ministro de Cultura de entonces lo planteó y lo vieron con buenos ojos y bueno, pues ha ido avanzando a trancas y barrancas también porque pues ha estado el contexto de las elecciones de un lado y del otro y parece que bueno, que se van desarrollando todos estos eventos. Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Bem, começamos com um livro, A Conquista do Oceano e o que foi a Guerra das Especiarias entre os reinos de Portugal e de Castela. Passamos para a lista das europeias, que conta com nomes bastante conhecidos, entre eles Francisco Assis, e terminamos, como é óbvio, com o 25 de Abril em Portugal. Bueno, es interesante, ¿no? Este libro de la conquista del océano y la guerra de las especias, porque bueno, y lo sabemos muy bien, la historia de España y Portugal ha habido momentos de cooperación, pero muchos momentos de competencia. A veces que esa competencia se puede ver como una especie de guerra, pero también medio de guerra fría y competencia, ¿no? Que a veces hay gente que esta ida al mar la ha comparado con aquello de la URSS y la Unión y Estados Unidos, ¿no? En la carrera del espacio, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Esta carrera
Exato. especias. Y bueno, es otro punto de vista muy, muy interesante que hay que entenderlo bien y sacar una lectura también amigable, ¿no? Dentro de toda esa competencia. Cuéntanos. Exatamente, este livro é muito interessante por isso mesmo, porque compara a nossa história com o que tivemos na atualidade, com o que temos na atualidade, inclusive é com o que foi a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Bem, mas então este livro é guerra, que é sobre a Guerra das Especiarias, chama-se A Conquista do Oceano, é de David Ramírez Moriama, que teve 10 anos a pesquisar em vários centros históricos de Portugal e de Espanha, incluindo a Torre do Tombo, para descrever como é que dois pequenos reinos do território ibérico conseguiram, com meios muito rudimentares, conquistarem o mundo e protagonizaram uma autêntica guerra sem quartel a Oriente pelo controle das lucrativas especiarias. Aliás, atualmente todos nós usamos para cozinhar coisas como a canela ou a pimenta. Aliás, acho que nenhum de nós conseguia pensar na nossa vida sem a existência da canela. Mas a verdade é que se não fossem os mercadores, neste caso de Portugal ou do Reino de Castela, a trazerem para a Europa, também não conhecíamos o que hoje é a canela ou o que é a pimenta. A vida certamente teria menos sabor. Então, em relação a esta guerra, aconteceu no século XVI e durou até o Tratado de Saragossa, contou com vários momentos. Era uma guerra que aconteceu ali perto das Ilhas Molucas, que ficam na atual Indonésia. São cantadas e tudo nos Lusíadas, que são apresentadas como a Ilha das Especiarias. E esta guerra entre os dois reinos foi de tal forma brutal, vamos assim dizer, foi encontrado inclusive na altura um bilhete deixado a um capitão português, onde se tinha como ordem não deixar um único castelhano vivo, ou seja, seria todos para matar. Bem, no livro também é explicada, também é apresentada como exemplo de superação e de resistência os tripulantes da nau Trinidade, que fazia parte da expedição de Magalhães, que ao passarem ali naquela zona das Ilhas Molucas, que estavam sob a influência do Reino de Portugal, foram presos, foram apreendidos. Não podemos esquecer que dentro da tripulação de Magalhães também faziam parte portugueses, mas como iam contra o Reino de Portugal, foram presos, foram considerados cativos, como os castelhanos, e só foram libertados após um acordo entre os dois reinos, que terminou com esta assinatura deste tratado, que terminou esta guerra das especiarias e levou a uma maior cooperação entre os dois reinos, para também trazer este lucrativo negócio para território não só ibérico, mas europeu e mundial. Bem, para vermos como as especiarias sempre foram um negócio muito lucrativo, há alguns anos foram descobertas aqui na entrada de Lisboa, na entrada do Tejo, pimenta, em estado até bastante bem conservado, de um navio naufragado que foi levado para arquivo. E existe aqui, não muito longe, em Troia, também, neste caso seria uma nau espanhola, com especiaria afundada, que a nova guerra entre Portugal e Espanha não seria pelo controle, pelo comércio destes ingredientes, mas quem é que ficaria com este tesouro histórico? Se Portugal, se Espanha, e este é um livro que mostra como é que dois pequenos reinos conseguiram conquistar e deixar a sua marca no mundo. Muy bien, pues pasamos a la siguiente noticia de Francisco Asís y Temido en la lista de PS de las europeas. Podemos ver aquí cómo quizá entendemos, ¿no? Por qué Francisco Asís estaba un poco dudando de ese compromiso a la hora de ser presidente de la Asamblea de la República. Veremos, porque también en un momento dado puede renunciar a ser eurodiputado y venir aquí, ¿no? Voltar. Imagino que las circunstancias están ahí, pero probablemente esto estaba en la mente de Francisco Asís también. Y bueno, este nuevo fenómeno que voy a comentar de Sebastián Bugallo, yo quiero comentar una cosa porque en 2016 yo le conocí personalmente porque él hicimos un evento en Lisboa
y nos sacó en el diario Jornal I, ¿no? Había, nos sacó, pero nos sacó en plan de reírse de nosotros, algo así. Bueno, ya estuvo discutiendo conmigo en ese momento, que en ese momento imagino que tendría 20 años o algo así, no lo sé. Sim, mais ou Pero menos. vamos, la Atualmente actitud tem 28. me pareció provocativa y tal. Eso sí, yo la lectura que hice en ese momento, aunque ya le taché como le taché y por redes sociales y por todos lados y ya vi el carácter, por otro lado para nosotros era positivo, porque bueno, nos sacaron aquí en Madrid en varios periódicos, pero allí yo fui a un kiosco y salimos con fotos, salimos con tal, con unas ciertas ironías sacó, pero por lo menos nos divulgó que era lo interesante, ¿no? Entonces tuve esa primera experiencia con este sujeto que es bastante joven, parece ser que es de una familia que con muy buenos contactos, ¿no? En ese circuito pienso yo que será una manera de contener a Sega, ¿no? La fuga de votos hacia Sega, ¿no? Bem, eu agora, opinião pessoal, e talvez aqui seja taxada como de esquerda, mas aqui esta pessoa, Sebastião Bugalho, tem 28 anos, é mais novo que eu, por isso já está como candidato a eurodeputado à direita e ele estudou, tudo certo, fez o que manda a lei, mas também está onde está devido a ligações familiares tanto como todos os papéis que teve em diferentes órgãos de comunicação social, como a nível partidário. Eu, talvez daqui a mais uns anos, me calo a boca, mas até o momento não vejo nada para representar Portugal no contexto europeu. Nada. Comparado com outras figuras, não tiro nesta jogada Marta Tebide, Francisco Assis ou Ana Catarina Mendes, tiveram cargos ministeriais e Assis foi tudo eurodeputado, mas temos o João Oliveira no PCP, que já se demonstrou na Assembleia da República, João Coutinho Figueiredo pela Iniciativa Liberal, que já se demonstrou na Assembleia da República, Catarina Mendes Martins, enganei-me, a mesma coisa pelo Bloco de Esquerda. Es que yo creo que lo que ha habido es que el PSD, todos los eurodiputados o gran parte de ese grupo ha integrado el gobierno y entonces se ha Exatamente. quedado sin nada vacío. Entonces dice, tenemos que proponer a alguien y nuevamente, claro, ¿qué es? Gente conocida, ¿no? E Rui Moreira, do Porto, do Sí, ATP que do hicieron una Porto, jugada un poco extraña, ¿no? não, ele não aceitou porque diz que seria o número 2 atrás deste bugalho. E agora irei ser um pouco má língua, peço desculpa, mas o Presidente da República, já toda a gente viu a gravação onde ele aponta defeitos a várias figuras, incluído ao atual, o atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, em que ele diz que Montenegro é rural e que apresentou a lista de ministros naquela tarde, tipo 6, 7 da tarde, ao Presidente da República, tendo falado com as pessoas apenas naquela manhã, ou seja, a pessoa podia se negar e ele ficaria sem ninguém para apresentar ao Presidente da República. Agora penso eu, será que ele não fez o mesmo com a lista de eurodeputados? Deixou para o último e a única pessoa que tinha seria este jovem. Digo eu, mas pronto, quem sou eu para dizer isto? Mas pronto, voltando à notícia. Bem, já foram apresentadas as listas por parte de todos os partidos políticos portugueses para as eleições europeias, que serão agora em junho, entre 6 e 9 de junho. Isto porque o grupo parlamentar português na Europa vai ter uma grande mudança. Como bem disseste, várias figuras saíram para entrar dentro do governo de Portugal, como é o caso do Nuno Melo ou Paulo Rangel, ou não só, mesmo para voltar só à Assembleia da República, como é o caso de Maria Isa Matias do Bloco de Esquerda, e das listas para as europeias, temos, como é, os dois maiores partidos. No lado temos a AD, que irá concorrer com outro nome, para não haver mais essa confusão com o ADN, que também apresentou já a sua candidata, Joana Amaral Dias. Bem, no caso da AD, que é o PSD em conjunto com o CDS e o PPM, Partido Popular Monárquico,
a grande ou o cabeça de lista será o jovem comentador da CNN, Sebastião Bugalho. No caso do PS, temos 3 nomes, como disse, até bastante conhecidos. A cabeça de lista é Marta Temido, antiga Ministra da Saúde de António Costa, e em tempos chegou a ser e tudo apontada como a ministra mais polar, muito devido ao que aconteceu durante a luta contra a pandemia de Covid-19 e mesmo uma das sucessoras de Costa, caso Costa saísse, como foi o caso. Número 2, Francisco Assis, como bem conhecemos, também antigo eurodeputado, e pronto, talvez não se quis comprometer com o cargo de Presidente da Assembleia da República, porque poderia saber já que teria um encontro com Bruxelas. E interessante, nesta lista temos Ana Catarina Mendes, também uma antiga ministra do governo de Costa, neste caso a ministra da Presidência, que também deverá ir para Bruxelas nestas eleições, que vão acontecer agora em junho, e que voltam a levar os portugueses às urnas, depois de umas legislativas que ninguém estava muito bem à espera. Muy bien, y por último, evidentemente vamos a hacer un poco de balance, ¿no? De esos 50, las celebraciones de los 50 años del 25 de abril. Y pues bueno, cuéntanos tu visión. Bem, então, as celebrações aqui dos 50 anos no lado de Portugal aconteceram já, mas não acabaram com o 25 de Abril, vão acontecer até o ano 2026. Bem, nestes dias, vamos dizer que foi o grande momento destas celebrações, tivemos de 24 para 25 de Abril uma reconstituição histórica, que foi bastante interessante, que juntou militares da atualidade com os militares que fizeram há 50 anos esta revolução. Tivemos uma parada militar no Terreiro do Paço, que teve como um dos últimos momentos e tudo as chamites e os jipes militares que trouxeram Salgueiro Maia de Santarém para Lisboa, com não Salgueiro Maia, que infelizmente já morreu, mas com os militares que tiveram com ele naquela coluna e tomaram a praça, que os principais sítios da cidade tinham nomes de guerra ou cognomes, e no caso do Terreiro do Paço, para ninguém saber, seria então Toledo. Tomaram Toledo. Então aqueles militares que tomaram Toledo há 50 anos atrás estavam em cima de uma chamite, como há 50 anos atrás fizeram exatamente as mesmas posições para a grande alegria do povo. Bem, depois disso tivemos um momento solene que habitualmente acontece na Assembleia da República, onde Marcelo Rebelo de Sousa preferiu conversa que já todos ouvimos de reparações históricas pela colonização. Neste caso, não seria tanto ao Brasil, seria mais aos países que estiverem envolvidos na guerra do ultramar. Reparações essas que Marcelo também já disse que não se arrepende de ter dito. Marcelo atualmente está em Cabo Verde para inaugurar uma exposição no campo de concentração do Tarrafal, mas que o governo português já negou e que o governo português de Montenegro afirmou e tudo que prefere uma aproximação a estes países usando a lusofonia como elo de ligação. Bem, depois deste momento mais solene na Assembleia da República, houve da parte da tarde um desfile popular, o habitual desfile popular que juntou na Avenida da Liberdade 220 mil pessoas, ou seja, este é provavelmente o maior desfile dos últimos 50 anos, com várias figuras conhecidas, incluindo António Costa, que agora tirou o blazer de primeiro-ministro, meteu o casaco de cidadão e também desceu a avenida. Bem, ao mesmo tempo que havia estes desfiles, não só em Lisboa, como em várias zonas de Portugal, na Galícia cantou-se em Santiago de Compostela, se não me engano, a Grândola, a senha da Revolução dos Escravos também foi cantada. E pronto, agora que a data 25 de Abril já foi deixada para trás, temos aqui em Lisboa, vamos ter uma conferência internacional na reitoria da universidade que vai juntar alguns dos maiores nomes académicos a nível internacional sobre a importância desta revolução
para a Europa. Macron disse mesmo que os capitães há 50 anos atrás ajudaram a mudar a face da Europa que temos na atualidade. E só para terminar, volto um bocadinho para trás, já falei isto bem, em Cabo Verde, onde está Marcelo Rebelo de Sousa, foi inaugurada uma exposição no campo de concentração do Tarrafal, contou não só com o Marcelo, com o presidente de Cabo Verde, com representantes da Guiné e de Angola, que era, pronto, os países onde eram mandados as pessoas que estavam dentro do campo do Tarrafal, os presos políticos, estiveram lá presentes, foi inaugurada uma exposição agora no dia 1 de maio, estamos a gravar isto no dia 2, ou seja, há exatamente um dia, há 50 anos atrás, libertavam-se os presos políticos, não só na metrópole, como se dizia, mas em todo o território português, incluindo o Tarrafal. Mas, só mesmo para terminar, agora é que vou terminar, um fato curioso. Até 25 de novembro de 1975 havia presos políticos, mesmo depois do fim do Estado Novo. Ou seja, só a partir de 25, neste caso 26 de novembro, é que acabou a figura do preso político em Portugal. Pues muy bien, aprovecharemos, ¿no?, los 50 años para ir contando los episodios que fueron siguiendo, ¿no?, al 25 de abril, porque todavía se desconoce mucho. En Portugal, evidentemente, las nuevas generaciones también tienen que irlo aprendiendo, pero en España yo creo que hay mucha ignorancia de las principales fechas posteriores y estos eventos, porque evidentemente fue un proceso, un múltiple proceso que al final acabó en democracia liberal, pero que tuvo... Processo revolucionário em curso, é Sí, o que sí, se sí, chama. sí, sí. Y que después se fue reconduciendo con sucesivos golpes y bueno, y los debates y todas esas circunstancias, evidentemente, también de la descolonización, que evidentemente condicionó el proceso. Pues bien, lo iremos contando aquí. De momento este es el repaso semanal, ya sabéis, noticias de España y Portugal en español y en portugués. Nos podéis ver en nuestra página web y en redes sociales. Principalmente, pues ya sabéis, Twitter, Facebook y YouTube. Nos vemos la próxima semana. Obrigado. Até à próxima.